Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble ver cómo, a partir de las preguntas de los opositores de Jesús, nuestro Señor nos da grandes lecciones. Y por supuesto, hoy no es la excepción. Grábate esta palabra de Dios en tu mente. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas preguntas que buscaban hacer caer a Jesús, Él las usa para enseñarnos y mostrarnos una vez más el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a reflexionar sobre 3 puntos en torno al Evangelio de hoy. Primero, ¿lo que crees te lleva a la verdad de Dios? Segundo, ¿en qué posición pones tus relaciones terrenales? Y tercero, ¿estás vivo o estás muerto? Vamos al primer punto. ¿Lo que crees te lleva a la verdad de Dios? En la época de Jesús habían varios partidos religiosos, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, y entre ellos, aunque creían en el mismo Dios, en sus creencias había diferencias. Imagina la cruz en la cima de una iglesia o una catedral, como la que hay en la Catedral de Manizales, por ejemplo. Cuando está lejos se ve muy pequeña y solo suponemos cómo es su aspecto. Nos basamos en nuestro propio entendimiento para tratar de definirla. Pero conforme nos vamos acercando, su imagen se va haciendo más y más clara, lo que hace que tengamos que suponer menos. Cuando alejamos a Dios de nuestras vidas y empezamos a razonar mucho sobre lo que Él es o lo que debería ser, en lugar de buscarlo con el corazón y confiar en Él, entonces caemos en el riesgo de desdibujar su verdad, confiando no en lo que Él es, sino en lo que pensamos que es Él. En el Evangelio de mañana veremos cómo Jesús nos recuerda los mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En nuestras relaciones con aquellos que piensan diferente, mostramos qué tan cerca o lejos estamos de Dios. Doña Amparo ha sido católica toda su vida y su hija hace unos meses se separó de la iglesia asistiendo a una iglesia cristiana protestante. A menudo discuten mucho por este tema, porque su hija se refiere de manera bastante despectiva hacia los católicos, los sacerdotes y la iglesia en general. Un día, después de una acalorada pelea con su hija, Doña Amparo se va a misa, y una vez esta termina, busca hablar con el sacerdote pidiendo dirección espiritual al respecto, lo que la hace sentir mejor. Doña Amparo llega a su casa y cuando su hija intenta suscitar de nuevo el conflicto, ella responde con amor y trata de cambiar con mucha humildad el tema. Doña Amparo busca amar a Dios sobre todas las cosas y sabe que no está llamada a defender con peleas lo que ella cree, pero no baja la guardia en la oración por su hija y por ella misma para que Dios guíe a su hija conforme a su voluntad y le permita ver lo que ahora no ve. Si discutimos con las personas de nuestra casa por estar en una religión diferente o en una filosofía
que no tiene nada que ver con Jesús y les dejamos de hablar, es entendible que nos duele que se vayan porque pensamos en sus almas y nos preocupan, pero es importante entender que por encima de nuestras diferencias, Dios a través de su Hijo nos llama a amar. No amar nuestro orgullo, sino a amar a nuestro prójimo, empezando por el prójimo más cercano que es nuestra familia. Y esto implica aprender a mostrar la verdad de Jesús con amor. Y si dado el caso no nos escuchan, siempre orar por ellos, para que Dios disponga todo, las situaciones, las personas e incluso a nosotros mismos, para saber guiarlos conforme a su voluntad. Segundo, ¿en qué posición pones tus relaciones terrenales? Si Jesús dice que en el cielo todos seremos como ángeles y no existirán padre e hijo o esposo y esposa, quiere decir que nuestras relaciones acá en la tierra son temporales. Y esto nos dice dos cosas importantes. Primero, que nuestras relaciones no pueden ser más importantes que Dios. Y segundo, Dios nos purifica y nos prepara para ir ante su presencia a través de nuestra relación con los demás. Dios trabaja con nosotros a través de relacionarnos con los demás, especialmente nuestra familia. Dios es amor. ¿Qué tanto nos acercamos a los demás a través del amor? Todo depende de qué tan cerca estemos del amor mismo. ¿Eres paciente con tu pareja, con tus hijos? ¿Eres compasivo con tu prójimo, empezando con el prójimo más cercano que es tu familia? ¿Eres humilde? A veces es difícil amar como Dios nos ama. Es difícil perdonar, ser compasivo, no esperar nada a cambio. Y es triste decirlo, pero es más fácil ser amable con la gente afuera que con nuestra propia familia. Y por esto Dios nos pide que le amemos a Él primero. Si conocemos el amor que es Dios, Él nos llevará a amar a los demás de la forma adecuada. Cuando amamos, es importante tener cuidado de no idolatrar las relaciones humanas, que finalmente son temporales. No permitas que lo que es temporal defina tu vida en la eternidad. Es decir, amar tanto a tu pareja que si te pide que participen en inmoralidades sexuales, lo hagas solo por mostrarle que sí lo amas. Si amas como Dios te pide que lo hagas, no vas a arriesgar tu eternidad, porque Dios te dará la sabiduría de saber hasta dónde puedes llegar. Enrique trabaja en una institución educativa y constantemente lo envían a capacitaciones fuera de la ciudad. Un día lo enviaron una semana y media a un lugar que quedaba a 2 horas de su ciudad, pero la empresa le pagaba el hotel aún el fin de semana. En situaciones similares, antes él se iba para su casa el fin de semana y se guardaba el dinero que la empresa le pagaba de hotel. Él solía criticar con sus amigos la corrupción del gobierno, pero Dios le mostró que lo que estaba haciendo no era diferente de lo que él tanto juzgaba. Ahora que Enrique quiere cultivar una relación con el Señor, decide hablar con su familia. Ir a casa el fin de semana agradaría mucho a sus hijos y a su esposa, pero no estaría actuando con rectitud. Su esposa en un principio se disgustó, no entendió lo que él quería hacer y en oración le pidió al Señor que le permitiera entender. Luego, en una conversación con su esposo nuevamente, entendió que si él quería actuar con rectitud para cultivar una mejor relación con Dios, ella lo apoyaría. Ambos entendieron que a veces la sociedad no comprende decisiones como esta, pero que tratarían de ir de la mano de Dios para hacer lo que el Señor quiere y no lo que es inmoral, pero normalmente aceptado en la sociedad. Y tercero, ¿estás vivo o estás muerto? Jesús les dice a los saduceos que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Cuando una persona camina en el Señor y muere en la tierra, no muere en el cielo. Dios es Dios de vivos. Estando aquí en la tierra, hay 2 tipos de muerte: muerte espiritual y muerte terrenal, pero una te lleva a la otra. Hay un tipo de muerte que da vida y es la muerte a lo que nos aleja de Dios, como el orgullo, la soberbia, la avaricia, la inmoralidad, la infidelidad, las murmuraciones y el chisme, la falta de caridad con el prójimo, el egoísmo, el pecado en general. Morir a esto nos da vida, porque nos muestra quién es nuestro Dios, el Dios de vivos, que guía nuestra vida. Pero hay otro tipo de muerte que lleva a la muerte y que en un principio parece vida, pero no conduce a un buen camino.
Cuando dejamos de cultivar la relación con el Señor, empezamos a alejarnos de Él y nos secamos. Recordemos que Él es la vid y sin Él no damos fruto. Paula tenía 23 años y estaba en el último semestre de universidad. Su novio le había propuesto matrimonio y se casarían en un año. Un profesor la escuchó, hablando muy emocionada con sus amigas, y al final de la clase la abordó. Le preguntó el motivo de su emoción y ella le contó. Él le dijo que el matrimonio era una pérdida de tiempo, que él ya se había casado 2 veces y que no había funcionado, y que ahora él podía hacer lo que quería. Le recomendó que lo pensara muy bien para que no fuera a cometer el error que él había cometido. Paola llegó a su casa y pensó en lo que el profesor le dijo, no porque dudara de su decisión de casarse, sino de la intención del profesor, y recordó sus palabras. Ahora sí puedo hacer lo que quiero. Tal vez ese fue el problema en las relaciones del profesor. Su futuro esposo y ella venían de relaciones de padres divorciados. Querían prepararse para el matrimonio estando cerca de Dios. Sabían que vendrían pruebas, pero querían afrontarlas al lado de quien es fuente de amor, del Dios de vivos. Ahora, Paola y su esposo llevan 20 años de casados y han pasado por periodos muy felices, pero también por otros donde se han dejado llevar por el egoísmo, la impaciencia, el enojo, el orgullo, la frustración por tener que renunciar a ellos mismos en algunos aspectos para poder llegar a acuerdos. Pero cada vez que esa muerte espiritual intenta entrar, vuelven al Dios de vivos para que sea Él quien guíe su vida. Hoy, haz una oración para pedirle a Dios, el Dios de vivos, que guíe tu vida a su verdad, que te enseñe a amarle con todas sus fuerzas y que a través de ese amor te permita amar a los demás, especialmente a tu familia. Recuerda los 3 puntos de hoy. Primero, lo que crees te lleva a la verdad de Dios. Segundo, ¿en qué posición pones tus relaciones terrenales? Y tercero, ¿estás vivo o estás muerto? Oración. Señor, hoy te damos las gracias porque una vez más vienes a sembrar tu palabra en nosotros. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir la verdad de tu palabra y poderte ver de cerca para no contaminarnos con suposiciones de lo que tú eres. Enséñame a amarte con toda mi alma, mi corazón, mi mente y mi espíritu, y que a través de ese amor tenga la capacidad de amar a los demás, especialmente a mi familia. Perdóname por las veces en que no me he dejado guiar por el Dios vivo que eres tú y me he dejado llevar por las cosas que me conducen a estar seca espiritualmente. Tráeme de nuevo a ti cada día, en cada momento de mi vida, para que tú ilumines con tu luz y pueda preparar mi alma para caminar contigo en la eternidad. Gracias por tu amor infinito que no renuncia a nosotros y hoy una vez más, a través de este evangelio, nos llama de nuevo. Amén. ¿Cómo te has sentido con el regalo de su palabra diaria a través de este canal? En los comentarios cuéntanos tus intenciones de oración para que juntos como comunidad oremos por ellas. Y si consideras que ha sido útil para ti, ayúdanos con un like, ya que esto ayuda a que este material sea más visible a muchas más personas. Bendice a otras familias compartiendo el Evangelio Vital. Dios bendiga a tu familia y te bendiga a ti.